explicamos en estos estudios, explicamos que estamos bajo la ley de Cristo del Nuevo Testamento. Pero queremos ahora, en esta lección, queremos destacar la importancia de leer, estudiar toda la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra testamento es igual a pacto, y al decir antiguo pacto, estamos hablando del pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel, con Abraham y sus descendientes. Y ese pacto incluye la ley de Moisés. Y desde luego, gran parte del Antiguo Testamento consiste en eso de revelar la ley de Moisés. Y relata la historia de ese pueblo especial de Dios, pueblo escogido por Dios, los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. El hijo de Abraham era Isaac, y luego el hijo de Isaac era Jacob, y ese nombre fue cambiado. Se usa mucho Jacob, pero usa más la palabra Israel. Muy bien, entonces, durante este estudio ahora, estaremos poniendo mucho énfasis sobre la importancia de leer y estudiar el Antiguo Testamento. Fue escrito para beneficio nuestro, dice Pablo en Romanos 15 y versículo 4. De suma importancia. Una verdad es una verdad. En cualquier siglo, en cualquier país. Por eso, por ejemplo, el libro de Proverbios. Es un libro que pues, todo el mundo cita. Tantos proverbios que son expresiones de verdades divinas. Verdades reveladas por Dios. Y son verdades, como yo digo, bajo cualquier ley que esté de vigencia. Pero para entender la Biblia, es muy importante reconocer que ha habido lo que se puede llamar 3 dispensaciones. Por ejemplo, desde el principio, desde la creación del mundo, Dios trataba con el pueblo, con el hombre, pero principalmente con la cabeza de una familia o una tribu. Y no hubo ley nacional. Sin embargo, muy pronto, Génesis 12, Dios llama a Abraham y comienza el desarrollo de la nación, del pueblo especial de Dios. Y en Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos, y a través de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y así a través del Antiguo Testamento encontramos la ley de Moisés. Y es de suma importancia
de suma importancia entender que esa ley de Moisés, sí, incluyendo los 10 mandamientos, esa ley fue dada exclusivamente al pueblo de Israel. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 3, enfáticamente. No fue dada esa ley a los padres anteriores, no. Esa ley no fue dada para la iglesia, no. Esa ley no fue dada a las naciones del mundo, no. Ahora no me entienda mal. Yo hablo de 3 dispensaciones. O sea, la primera, que era la patriarcal, en la cual Dios estaba tratando con el padre de una familia o tribu. Y luego la dispensación mosaica, la ley de Moisés. Y luego la edad cristiana, o sea, bajo la ley de Jesucristo. Entonces, durante aquellos años, cuando Dios había dado la ley de Moisés al pueblo de Israel, Él tenía ley para las demás naciones también. Y la Biblia habla de hombres de mucha importancia, de mucha influencia durante ese tiempo, pero que no eran del pueblo de Israel. Entonces, hay que distinguir, hay que reconocer estas diferencias en cuanto a la ley o las leyes de Dios. Ahora, la Biblia comienza con la creación. Y Pablo en Romanos capítulo 1, él habla de los que no aceptan la creación de Dios. Y todos sabemos que el mundo que profesa ser el mundo científico, ellos han concluido que han sacado quién sabe cuántas teorías en cuanto al origen del hombre y el origen del mundo, y no se puede llamar explicaciones, son teorías necias como la evolución, enseñanzas que simplemente son doctrinas de demonios. Y no es ciencia. Ciencia es algo cierto, es verdad, algo se puede probar. Evolución hasta nunca se puede probar, y las otras teorías tampoco. Pablo explica que la creación, las maravillosas obras de Dios, la creación del universo, muestran la deidad y el poder de Dios. Y el hombre que no acepta esto no tiene excusa. Dice Pablo, su necio corazón fue entenebrecido. Y es muy cierto. ¿Creen que son sabios? No, Señor. Pero ellos propagan ideas necias, completamente necias, en lugar de usar la inteligencia que Dios les da para reconocer y confesar su deidad y su poder. Enseñan teorías insensatas que son un insulto, son insulto para la inteligencia del hombre. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Y ahora, de una vez, hablando de la importancia de leer y estudiar el Antiguo Testamento, ya hemos hablado de Abraham y toda aquella historia de Abraham y el desarrollo de esa nación de gente, desde luego es la providencia de Dios. Y luego todos los niños saben la historia de José. Se enseña en clases bíblicas, se enseña en los hogares y es una historia fascinante y no es fábula, no es ficción, es historia. Y bien describe los pasos que están involucrados en la providencia de Dios en cuanto al desarrollo de su pueblo y de sacarlos de Egipto, ya habiendo sido esclavizados por el faraón. Bueno, esa historia de José bien ilustra la providencia de Dios, paso por paso. El clímax se ve cuando José se está reconciliando con sus hermanos y ellos están muy afligidos, han llegado a Egipto y entonces José se revela a sí mismo a ellos y él dice, pero es ahora, la mano de Dios estaba en todo esto. José bien sabía que era por la providencia de Dios. Dios no obligó, él no obligó a los hermanos de José a venderlo. Todos tenían libre albedrío, pero Dios estaba dirigiendo todo el asunto para llevar a cabo su plan. Así, otro caso muy, pero muy interesante. Si no han leído últimamente la historia de Esther, el libro de Esther, debe hacerlo hoy mismo. Es fascinante. Un hombre llamado Amán, bajo el rey Asuero, este hombre estaba muy, pero muy disgustado con un judío llamado Mardoqueo, porque ese Mardoqueo rehusaba arrodillarse delante de Amán. Él era oficial en el gobierno del rey Asuero. Entonces, este Amán, locamente, en su odio y en su celo, él toma la decisión de tener el pueblo de Israel, de los judíos, todos, destruidos. En toda la nación, destruir a todos los judíos. Pero la mano de Dios se ve en que Esther había sido escogida como una mujer del rey. Y desde luego la historia, muy interesante, revela cómo Dios paso por paso salvó su pueblo. Ahora, es imposible entender el Nuevo Testamento sin leer y estudiar el Antiguo Testamento. Muchísimas referencias, citas en texto tras texto, hablan de personas y de eventos del Antiguo Testamento. Y con razón, Jesucristo dice en Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Algunos salen con una conclusión errónea cuando Jesús dice, no he venido para abrogar la ley de Moisés. Dice, oh, pues entonces la ley de Moisés todavía está de vigencia. No, 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 fue cumplida y fue quitada. Fue clavada en la cruz. Colosenses 2:14. Pero dice Cristo que no será quitada hasta que sea todo cumplido. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De Génesis a Malaquías dan testimonio de Cristo. Pues desde luego hay que leerlo, estudiarlo, aprenderlo. Él dice en Lucas 24, después de su resurrección, en verso 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y lo hizo. Lo hizo. En la cruz de Calvario podía decir, consumado es. Consumado es. Todo llevado a su propósito, su fin, de acuerdo al plan de Dios. Muy interesante cómo Jesucristo y los apóstoles confirman que eventos registrados en el Antiguo Testamento no eran ficción, no eran fábulas, no era mitología, sino historia. Por ejemplo, Jesús confirma, ¿verdad?, que el relato del diluvio mundial no era ficción, no era fábula, sino historia. Mateo 24:36, pero del día y de la hora de su segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Enfáticamente confirmando el diluvio mundial, el tiempo de Noé. Yo no digo que hubiera sido indispensable que Cristo lo hiciera, pero es muy bueno, es muy interesante y muy importante que lo haya hecho, porque nadie puede dudar de esa historia, porque Cristo mismo, Él pone su sello sobre ese evento. Sodoma. Si alguien lee ese relato allá de Sodoma y Gomorra, y si tiene alguna duda, debe leer Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, esa ciudad que no había recibido o que no recibiera la enseñanza de Cristo. Pero él está confirmando que era historia, eso de que Dios quemara a Sodoma y Gomorra. Igualmente Mateo 11, otra vez, la ciudad de Capernaum. Dice Cristo, y tú, Capernaum, que eres
levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Otra vez, confirmando ese evento. Jonás, si alguien dice, no, eso no, eso no es un hecho. Jonás es una historieta, es una fábula. No, señor. Ocurrió exactamente como leemos en el libro de Jonás, porque Jesús confirma, Él confirma que es historia. Dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Usted cree que Jesús estuvo sepultado? Como él dice, 3 días y 3 noches. Sí, yo creo eso. Bueno, así mismo, él mismo dice, Jonás, estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Hecho, historia, confirmada por Cristo mismo. Pero muy interesante. Los hombres de Nínive, yo sigo leyendo, verso 41. Hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Confirmando que los de Nínive, una ciudad pagana, pero oyendo la advertencia de Jonás, que andaba predicando el arrepentimiento, le hicieron caso. Todos, desde el rey hasta el hombre más pobre, hicieron caso, se arrepintieron. Y no es ficción, es historia confirmada por Jesucristo. Y pero muy interesante el capítulo 11 de Hebreos, la carta a los Hebreos. Y Hebreos es Abraham era hebreo y el pueblo de Israel eran hebreos. Pablo, él dice que él era hebreo. Carta a los judíos, carta que está hablando de muchas cosas de la historia del Antiguo Testamento, comenzando con Abel, comenzando allá desde el principio, y hablando de Abel, de Enoc, de Noé. Estos son individuos históricos. Estos eventos, estos nombres y estos eventos confirmados y conectados con Cristo y su vida y su ministerio y todo. Y ya hemos hablado de Abraham, Jacob y José, y luego la historia de Moisés, pero muy interesante. Como Moisés, como un bebé nacido a una mujer de ese pueblo de Israel, estando en Egipto, el pueblo estando en esclavitud, pero como Dios escogió y preparó y levantó a Moisés como el gran libertador del pueblo de Israel para sacarlos de
la esclavitud después de las 10 plagas sobre Egipto. Y luego se menciona Rahab en 2 o 3 textos. Y después del tiempo de Josué, pues vienen los jueces. Hebreos 11 habla de los jueces, habla de David y habla de los profetas. Así, una referencia de principio a fin a la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. También Santiago 2 hace lo mismo pero de forma más abreviada, pero también habla de Abraham y Rahab y enseñando, ¿verdad?, la importancia de las obras y usando estos personajes como ejemplos. Ahora, 1 Corintios 10, versículo 6. Estas cosas, Pablo está hablando de cómo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, todos salieron, todos cruzaron el Mar Rojo en seco, y que Dios les dio el maná y les dio agua de la roca. Todos estos, Dios, cómo Él había bendecido su pueblo. Y luego ellos se rebelaron, cayeron en apostasía y Dios les castigó severamente. Ahora, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y luego una lista de los pecados de ellos que deberíamos nosotros evitar. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora aquí hay referencia, Pablo, Jesús, hay referencias, pero muy importante volver allá y leer toda la historia. Leer, como yo mencioné, el caso de Esther, esa historia es súper interesante. Cada detalle, súper interesante. Y lecciones valiosísimas. Pero en el Nuevo Testamento hay referencias a aquellos eventos, pero hay que volver allá y leer, estudiar y aprender las lecciones que contienen para nosotros. La historia de Israel, esto lo voy a dejar para otra lección porque ya el tiempo se acaba. Pero la historia de este pueblo de Israel es una historia de suma importancia y debemos aprenderla porque contiene tantas lecciones para nosotros. Muchas gracias por su muy buena atención y espero que este estudio, espero que les anime al volver allá y leer esos relatos del Antiguo Testamento.